En España hay momentos en los que la política deja de ser solo política y se convierte en un espejo roto donde cada fragmento refleja una versión distinta de la realidad. En ese espejo aparecen instituciones, medios de comunicación, redes sociales y también nombres propios que terminan en el centro del debate público. En los últimos tiempos, actualmente el juez Peinado, Begoña Gómez y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han aparecido en distintos espacios informativos de opinión, generando un intenso debate social y mediático en España. Pero lo importante aquí no es solo lo que se dice, sino lo que este tipo de situaciones revelan sobre el funcionamiento de una democracia moderna. Porque cuando un caso judicial entra en el ciclo mediático ya no se queda en los tribunales, sale a la calle, entra en las redes sociales y se convierte en argumento político. Y en ese proceso las líneas entre información, opinión y espectáculo se vuelven cada vez más difusas. En una democracia el principio es claro, la justicia actúa de forma independiente, sin importar quién está involucrado, pero la percepción social no siempre funciona con esa misma claridad. Cuando figuras vinculadas al poder político aparecen en noticias judiciales, el debate público se intensifica de forma inmediata. Unos hablan de funcionamiento normal del Estado de Derecho, otros hablan del clima de sospecha política. Y entre ambos extremos, la opinión pública se fractura. El caso en el que se han visto envueltos nombres como Begoña Gómez, bajo la atención mediática y judicial, y el contexto político en torno a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, junto al papel institucional de figuras como el juez Peinado. Causa y efecto ha terminado convirtiéndose en parte de un debate más amplio. Un debate que ya no es solo jurídico, es social, es político y es mediático, y es profundamente cultural, porque lo que realmente se discute no es solo un expediente o un procedimiento judicial, lo que se discute es la confianza en las instituciones, cosa que la sociedad española está perdiendo, confianza en la justicia, que está perdiendo también la confianza, y confianza en la información que recibe de la ciudadanía. Y cuando esa confianza se debilita, el sistema entra en una zona delicada, no porque deje de funcionar legalmente, sino porque empieza a ser interpretado de formas completamente opuestas según quien lo mire. En este contexto, el papel de los medios y de las redes sociales es clave, porque la información ya no solo se transmite, se pelea. Cada titular compite con otro, cada opinión busca viralidad, cada relato intenta imponerse sobre el anterior, y en ese entorno la complejidad se pierde el matiz, se pierde el tiempo necesario para entender los procesos judiciales con calma. Y lo que queda es una narrativa dividida en dos bloques, quienes creen y quienes desconfían. Pero la pregunta más importante no es esa. La pregunta más importante es qué efecto tiene todo esto sobre la democracia. Porque una democracia no solo depende de sus leyes, depende de la confianza ciudadana en que esas leyes se apliquen de forma justa, la justicia. Y cuando esa confianza se ve constantemente puesta a prueba, el sistema entra en una tensión permanente. Una tensión entre justicia y percepción, entre hechos y opinión, entre procedimiento y espectáculo. Y en esa tensión vive hoy gran parte del debate político en España. El reto no es simplemente judicial, no es simplemente político, es un reto de madurez democrática, de cómo una sociedad procesa la información, de cómo distingue entre hechos y rumores, de cómo resiste la tentación del juicio rápido, porque al final, cuando todo se convierte en controversia permanente, lo que está en juego no es un caso, es la capacidad de una sociedad entera de entender sin romperse. En España, cuando el poder político y el sistema judicial se cruzan, no se abre un debate, se abre un terremoto donde cada titular tiembla, donde cada filtración se convierte en arma y donde cada opinión se transforma en bandera. Y en medio de todo eso aparece un elemento que lo cambia todo, la percepción pública, la ciudadanía, porque en una democracia moderna no solo importa lo que ocurre en los tribunales, que es lo que está pasando ahora con la imputación de Begoña, la mujer del presidente Pedro Sánchez. Importa lo que la gente cree que está ocurriendo, y ahí es donde empieza el verdadero conflicto. En los últimos tiempos, distintos casos y procedimientos judiciales en España han puesto sobre la mesa un debate incómodo para todos los bandos, el papel de las personas vinculadas al poder en investigaciones judiciales y el impacto que eso tiene en la confianza institucional. Nombres propios, figuras públicas, entornos políticos, todo se mezcla en un mismo relato mediático, donde ya no importa solo el expediente, sino la interpretación. Y es aquí donde la democracia española entra en una zona gris-negra. Por un lado está el principio fundamental que nadie puede negar. La
La justicia debe ser independiente y justa para todos. Debe investigar sin presiones, sin privilegios y sin excepciones. Por otro lado está la realidad social. Cuando una figura cercana al poder aparece en una investigación, el país entero se convierte en un tribunal paralelo. Todo el mundo opina. Redes sociales, televisión, opinión pública, todo opina, todo sentencia, todo interpreta. Y en ese momento la verdad jurídica y la verdad mediática dejan de hablar el mismo idioma. La primera es lenta. Sí. Técnica, basada en pruebas, procedimiento y garantía. La segunda es rápida. Sí. Emocional, inmediata y muchas veces irreversible en la mente de la gente. Y eso tiene consecuencias, y muchas, consecuencias políticas, porque cada caso se lee en clave de ataque o defensa del gobierno. Consecuencias sociales, porque la ciudadanía se divide entre quienes creen en persecución y quienes creen en impunidad. Y consecuencias institucionales, porque la confianza en la justicia se convierte en un campo de batalla. En este contexto, el caso que ha generado debate en la opinión pública española relacionado con personas del entorno político y mediático del país, Begoña, se ha convertido en un ejemplo perfecto de cómo funciona la espiral de polarización. Unos lo ven como normal funcionamiento del Estado de Derecho, otros lo ven como una señal de algo más profundo, una sociedad donde todo se interpreta bajo sospecha. Pero la pregunta real no es esa. La pregunta real que te hago es más incómoda. ¿Qué pasa con una democracia cuando la justicia ya no es solo justicia, sino también espectáculo mediático, que es lo que está pasando ahora? ¿Qué pasa cuando los medios compiten con el relato más rápido, más impactante y más viral? ¿Y qué pasa cuando la ciudadanía ya no espera sentencias, sino confirmaciones de sus propias ideas previas que se han inventado? En ese escenario la democracia no se rompe en un día para otro, se desgasta, que es lo que está pasando ahora. Se desgasta cuando la palabra independencia judicial se usa como un arma política. Se desgasta cuando la palabra persecución se convierte en respuesta automática. Y se desgasta cuando nadie cree del todo, pero todos opinan del todo. Y sin embargo también hay una verdad incómoda, que no se puede ignorar. Las instituciones democráticas no están diseñadas para funcionar en calma, están diseñadas para funcionar bajo presión, bajo crítica, bajo desconfianza, porque si resisten en ese escenario, entonces funcionan, pero si no lo hacen, entonces el problema no es un caso, es el sistema judicial entero. Y aquí es donde España, como muchos otros países democráticos, se mira al espejo, un espejo muy incómodo, donde no solo se reflejan los políticos corruptos, también se refleja la sociedad corrupta también se refleja el periodismo que está corrompido y también se refleja la forma en la que consumimos información. Y gran pregunta final no es quién tiene razón en un debate puntual. La gran pregunta es si somos capaces de distinguir entre información, opinión y espectáculo antes de que todo se confunda en una sola cosa. Porque cuando eso ocurre ya no hay solo casos, ya no hay solo política y ya no hay solo justicia. Hay un país entero intentando entenderse a sí mismo en medio de todo este ruido. ¿Y qué te ha parecido el vídeo? Déjamelo en comentarios qué piensas sobre el caso de Begoña, la mujer del presidente, y su imputación y su proceso judicial. Déjamelo en comentarios y te emplazo para que me veas en el próximo vídeo. Hasta pronto, muchísimas gracias por la visualización. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.